tenemos enseñanzas y relatos. Ambas cosas nos edifican, nos construyen. Cuando decimos edificar, estamos hablando de construir, ¿sí o no? No es, estoy emocionado porque el sermón es bonito. Estoy alegre porque se contaron chistes. No, edificar es que se está construyendo una nueva manera de pensar, se está construyendo una nueva manera de ver las cosas, una nueva manera de entender las escrituras. Si usted está construyendo un nuevo modo de pensamiento, una nueva forma de entender las escrituras, entonces usted se está edificando. Y en ese contexto, ahora puedo repetir la oración que acabo de decirles. En los evangelios tenemos enseñanzas y relatos, ambas nos edifican. Las enseñanzas del Señor Jesús y la historia de cómo fue la vida y ministerio del Señor Jesús, esas dos cosas edifican al cristiano, lo convierten en otra persona, le dan ánimos para trabajar por el Señor, lo empujan a predicar el evangelio, le dan ese toquecito que necesita para tirarse, pero no al abismo, sino al río, a luchar contra la corriente, pero siempre estar sirviendo en el reino de Cristo. Esas dos cosas son las que encontramos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y hoy tenemos un énfasis muy especial en la manera de cómo ver los evangelios. Cuando, por ejemplo, vamos a predicar el evangelio, ya comentábamos en aquella clase de evangelización que buscamos textos como Romanos 3:23, Hechos 2:38, Apocalipsis 3:20, Gálatas 4:4, y sentimos que estamos predicando el evangelio. ¿Cómo dice Marcos 1:1? Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Gracias, Yara. Si lo que va a hablar Marcos en ese libro del Nuevo Testamento es el evangelio, dice él desde el primer versículo de su libro, esto que ustedes van a leer es el evangelio de Jesucristo. Comienza en Marcos 1:1. ¿Y dónde creen que termina? En el último versículo de Marcos. Desde el primer versículo de Marcos hasta el último, ¿de qué se habla? Del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted predica el evangelio, ¿a dónde se va? Comienza con Hechos 2:38 muchas veces. No me refiero a ustedes, sino a la mayoría de los que conozco. Y comenzamos. Hechos 2:38. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y qué le dice después? Ya le prediqué el evangelio. Mentira. Mentira. Lo está queriendo convencer para que se meta al agua, pero no le ha predicado el evangelio. Si usted quiere predicar el evangelio, presente el evangelio. Ahí está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si no está de acuerdo, después me lo dice en el momento de preguntas y comentarios. Pero a veces repetimos lo que otros dijeron y comenzamos a cometer los mismos errores porque no nos sentamos, no dedicamos un tiempo como el que se han tomado en esta escuela bíblica en línea gratuita. No hemos puesto en consideración las palabras que escuchamos
y no las hemos comparado ni las hemos encontrado en las Escrituras. Entonces, cuando vamos a hablar de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, por eso se le llaman los evangelios. Parece que fue a inicios del segundo siglo que se le comenzó a llamar evangelios. Creo que Mateo no estaba pensando en ponerle un nombre, ni Juan, ni Lucas. Simplemente ellos quisieron contar la historia del Señor Jesús, contar no solamente la historia, también esas enseñanzas fabulosas y extraordinarias que el mundo de esa época no conocía. ¿Cuáles son los dos hechos obvios que nos hacen difícil interpretar los evangelios? Uno, el Señor Jesús no escribió directamente. Eso es un elemento que limita nuestro entendimiento. Él no escribió directamente, sino que fueron otras personas. Otros contaron la historia del Señor Jesús en su ministerio terrenal. Otros querían cumplir propósitos diferentes con las personas a quienes fue dirigido estos escritos. Esa es una dificultad que tenemos. Porque si ha sido el Señor Jesús, no existirían cuatro. ¿Verdad que no? El Señor Jesús lo contó de una manera, después lo contó de la segunda manera, de la tercera manera y de la cuarta manera. No. Él no es el que se está dirigiendo a nosotros. Sí encontramos textualmente algunas palabras pronunciadas por él. Según lo que recuerda Mateo, alguien piensa que lo escrito en Marcos son memorias del apóstol Pedro y que el apóstol Pedro no sé si le dictó o le comentó. Hay tantas hipótesis, tantas suposiciones, ¿verdad? Que no interesan mucho, no interesan mucho. Yo creo que lo que importa es que son inspiradas por Dios. Tenemos dos dificultades. No escribió directamente a nosotros el Señor Jesús y existen 4 evangelios. Curioso, no existen 4 hechos para aquellos que enaltecemos tanto al libro de los hechos. Muchos piensan que sin el libro de los hechos no existe evangelio. Noticia, Hechos no es uno de los evangelios. Evangelios solamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Que Hechos lo ocupamos para discutir, para defender, para atacar, bueno. ¿Por qué no se escribieron 4 hechos si son los más polémicos en el mundo religioso? Cuando digo mundo religioso va todo, va sabatista, pentecostal, espíritu avivado, espíritu muerto, iglesia muerta, espíritu apagado, mormones no, porque, bueno, aunque mormones también usan nuestra Biblia, además del libro de Mormón, de la perla de gran precio, doctrinas y convenios, y aunque también van metidos los testigos de Jehová con todo y de que su máxima autoridad no es la Biblia, sino aquellos elegidos y dichosos que son soberanos en su iglesia. Hechos. ¿Y por qué no se detienen tanto en los evangelios? ¿Por qué no nos detenemos tanto en los evangelios? No sé, ni lo entiendo. Los evangelios son el corazón de la Biblia. ¿Qué es lo que nos manda a predicar el Señor? El evangelio. ¿Qué es lo que debemos vivir? El evangelio. ¿Cuál es la buena nueva anunciada desde el Antiguo Testamento en versículos proféticos que hay desde Génesis 3:15, cuando fue llamado Abraham, cuando Isaías escribió? ¿Qué es lo que se anunciaba? ¿Cuál era esa buena nueva? Esa historia completa, no el inicio, no el final, no el bautismo del Señor Jesús, sino todo el relato, todo el contenido de los evangelios. Esa es la buena nueva. Eso es el cumplimiento
de la promesa que tanto énfasis se le dio durante todo el contenido del Antiguo Testamento. Esos 73 libros, 69 para algunos, perdón, 66 para algunos, 73 para otros del Antiguo Testamento, los que prefieren quedarse con la Septuaginta, versión de los 70, de mucha calidad, usada por los primeros cristianos, dirán que son 73 libros del Antiguo Testamento. El cumplimiento, la cúspide, el desenlace, es esa historia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No incluye Hechos. Hechos no es el Evangelio. Es una historia de cómo los primeros cristianos, bajo la dirección del Espíritu Santo, desarrollaron la vida cristiana bajo los mandamientos y observancia de las orientaciones dadas por el Señor Jesús y que continuó el Espíritu Santo. Eso es Hechos. Pero Hechos no es de la misma categoría. No me da miedo decirlo. No me da miedo. Porque el contexto en el que lo estoy diciendo, sé que ustedes me entienden. Usted no puede comparar la vida del Señor Jesús y las enseñanzas del Señor Jesús con los ejemplos de unos grupos de cristianos que empezaron esa nueva vida en el reino anunciado, el reino predicado por el Señor Jesús. Usted no puede comparar, no debería comparar. ¿Cada cuánto usted escucha un sermón, un mensaje de Mateo, de Marcos, de Lucas o de Juan? El que más escuchamos es Hebreos 10, 22 al 25. Acerquémonos pues con plena certidumbre de fe, purificadas las conciencias, mantengamos firme sin fluctuar nuestra vocación. Y el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Ah? Y Raquel lleva como, no vamos a decir la cantidad de años, pero vamos a suponer que lleva unos 10 añitos, 15 dice, unos 15 añitos, 26. Yo no quería decir que ya está en otra edad, pero dice Raquel, llevo 26 años en la iglesia, dice. Se pasó de sincera, le tengo silenciado el micrófono y aún así no se detiene. Ahí está participando. 26 años. Y si ella tuviera una memoria como la que está en nuestras computadoras o celulares, ¿cuántas veces ha escuchado no dejando de congregarnos? Demasiadas veces, demasiadas veces. Y saben que hemos fallado en la estrategia y no quiero que a ustedes les pase lo mismo. Ojalá me toque a mí darles la clase de homilética, porque no soy bueno en el púlpito predicando sermones, pero sé cómo criticarlos. Entonces les puedo ayudar en la clase para la preparación y exposición de sermones. ¿Sí o no? El que es más crítico puede dar mejores consejos para que ustedes no cometan los errores que observa en otros. Le dice alguien a una sobrina de mi esposa, si no te bautizas, te vas para el infierno. Ya le había predicado 1, 2, 3 veces y ya había escuchado viajando cada domingo a la iglesia por años. Y recuerdo textualmente lo que ella me dijo después de que fue bautizada. Mira, yo he escuchado a un montón de hermanos que me han evangelizado, pero nadie me ha hablado como, no voy a mencionar el nombre porque tampoco es un buen piropo, pues, como fulano, me dice. Ajá, ¿y qué pasó? Es que él me hizo ver que voy directo al infierno si no me bautizo. Y nadie me había dicho eso. Usted le dice a una persona, es su obligación congregarse. Siempre tiene que estar en el local. Obligación. Tiene que bautizarse para no irse al infierno. Por miedo.
¿Por qué no hacía esas cosas el Señor Jesús? ¿De qué sirve que llegue y su mente está en otro lado y su corazón está indispuesto? Es mejor presentar las enseñanzas del Señor Jesús, porque no es lo mismo estar escuchando a un criticón como yo, a un elocuente como otro, y estar escuchando obligaciones, responsabilidades, exigencias. No es lo mismo que escuchar o leer directamente las palabras pronunciadas por el Señor Jesús. No es lo mismo. Usted le va a decir a alguien que se haga cristiano solamente con Hechos 2:38, cuando el Señor nos dice que lo que tenemos que predicar es el Evangelio. El Evangelio que se encuentra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Evangelio es lo que narran esos 4 libros que acabo de mencionar. ¿Y qué es lo que narran? Su nacimiento, el anunciamiento, la vida, el ministerio, el bautismo del Señor Jesús, su muerte, su sepultura, su resurrección. Todo eso se encuentra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, eso es el Evangelio. Para los hermanos que no estuvieron en la clase anterior, del periodo anterior, se nos ha dicho que solamente muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, porque es lo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15. El contexto de 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, es que muchos corintios no creían que iban a resucitar. Estaban dudando de que iban a participar en la resurrección corporal. Después de esta muerte hay otra vida, y en ese lapso se va a unir nuevamente el alma con el cuerpo físico de cada cristiano y de los no cristianos. En ese contexto, dice Pablo, ¿no saben ustedes que la base del Evangelio tiene que ver con muerte, sepultura y resurrección? Porque está hablando del tema de la resurrección en todo el capítulo 15. Pero no es el único versículo de la Biblia. Y 1 Corintios 15, 1 al 4, se complementa con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A menos que alguien crea que Pablo predicaba un evangelio y que Jesucristo es otro evangelio, que el evangelio de Jesucristo, narrado y descrito en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es un evangelio diferente al de Pablo. Como no es así, tenemos que dejar establecido, con base en las Escrituras, que el Evangelio es toda esa historia de estos 4 libros. ¿Qué tan importante es? ¿Y cada cuánto hemos predicado el Evangelio? ¿Con quién nos hemos sentado a leer los relatos de cómo vivía el Señor Jesús, lo que platicaba con sus discípulos, lo que enseñaba a la multitud y todos los asuntos que se iban viendo en estos 4 libros? ¿Cuándo nos hemos sentado con una persona a leer los evangelios para que sean las palabras directas del Señor Jesús las que vayan edificando, construyendo, transformando la manera de pensar de aquel que nos escucha? Hasta por estrategia es más razonable. El sentido común nos dice, ok, viene un extraño, entra por la puerta de mi casa y me dice, ¿sabes qué? Esas imágenes que tenés ahí en la pared, botalas, quemalas y metete al agua. Un desconocido llega en ese plan. Eso es más efectivo que leer todos los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tengo más poder yo, soy más persuasivo.
Bueno, para meter al agua tal vez soy más persuasivo. Y a los pocos días se perdió esa persona, nunca volvió a llegar a la comunión, a la congregación. De eso es que estamos hablando. ¿Cómo leer los evangelios? No es de la misma forma que Hechos. No es de la misma forma que Hechos. En Hechos hay palabra de Dios. Sí, hay palabra de Dios. Hay un mensaje de Dios para nosotros. Sí, sí. Pero la esencia del evangelio está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Yo creo que por eso son 4. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué son 4? Cuando estábamos viendo el tema de la comunión con Dios, y yo les decía, Juan capítulo 6 es una plática del Señor Jesús con unos judíos, y en esa plática aparecen como 15 veces, estoy hablando de uno de los evangelios, aparecen como 15 veces las siguientes frases: no morirá, vivirá para siempre, vivirá por mí, lo resucitaré en el día postrero, no morirá. 15 veces. Y yo les decía en esa ocasión a los que estaban en esa clase, ¿por qué en un mismo discurso el Señor diciendo 15 veces lo mismo? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre no morirá. El que come mi carne y 15 veces lo mismo en un solo discurso. ¿Por qué? Nos conoce, sabe lo tercos que somos. ¿Por qué 4 veces el evangelio? Y aún así nos vamos a Gálatas. Vamos a predicarle a esta persona. A ver, señora, lea Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. Bueno, a ver, ahora léase Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20, no estoy seguro si es aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Alguien me puede hacerse. Bueno, versículos por ahí, ¿verdad? Salteados. 2:20, 2:10. Raquel no puede quedar callada en un minuto. Ya le voy a reactivar el micrófono. A ver, Raquel, ¿cuál es la cita? Apocalipsis 3:20, 2:20 o 3:20, uno de los, ya te voy a decir. Si dijiste lo mismo que yo, ¿para qué estabas haciendo señas, Raquel? No me hagan caso. El punto es que con ella bromeo, por eso se lo digo de esa manera. El punto es que eso es predicar el evangelio. Y no lo vean tampoco como para quebrantar su fe. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda es inspirada por Dios. Pero vayan y prediquen el evangelio vayan y hablen de la vida, ministerio, muerte, sepultura, resurrección, todos esos relatos, todas las historias que contó el Señor, las parábolas. Necesitamos necesitamos identificar en las parábolas lo que es metonimia, lo que es hipérbole, lo que es sinécdoque, lo que podríamos encontrar tal vez antropomorfismo, símil, metáfora, pero para entender muy bien y no solamente quedarnos con el contexto, que es uno de los elementos esenciales, pero hablando de estos 4 libros. Descuidados por nosotros, descuidados. ¿Cómo edificarse? ¿Cómo edificarse sin leer los evangelios? ¿Cómo? Aquí nos va a dar la respuesta, la solución, Raquel. No, pero no era de esa. Sí, vi que antes tenía la mano levantada.
Digo, Sí, en cuanto porque nosotros no hablamos del evangelio, creo que todo, al menos yo me acuerdo de que nosotros, cuando salíamos a evangelizar con vos, ya teníamos como un esquema que hablar de la sepultura, del pecado. Primeramente, usted tiene que enseñarle a la persona que está en pecado. O sea, llevamos nuestro versículo del pecado. A hacer conciencia de que estas personas, de la necesidad de tener a Jesús. Otras cosas como, por ejemplo, la paga del pecado es muerte. Y entonces, todo ese tipo de cosas, nunca nos centramos más en lo que, lo que es el evangelio, ¿verdad? Entonces, la mayoría de nosotros, los que hemos venido y hemos salido a predicar, hemos tenido como un esquema. Y si, de los pasos de la salvación. Y entonces viene y tenemos versículos específicos y ya nos centramos tanto en eso que muchas veces se nos olvida. Y es muy importante lo que decís de que la importancia de hablar de Jesucristo. Porque yo recuerdo que cuando a mí me evangelizaron para bautizar, me dijeron, ¿sabes lo que hizo el Señor por ti? Y comenzaron a dar varias cosas de los evangelios, quizás no todo lo que yo, lo que a lo mejor debía haber conocido, pero sí algunas cosas esenciales. Y yo sentí mi corazón bien compungido de decir, Dios mío, realmente el Señor ha hecho mucho por mí y yo no conocía de Él y sí decidí bautizarme. Pero es eso, las esquemas que cada iglesia tiene del plan de salvación y nos enfocamos en eso que no queremos ver atrás. Y yo creo que el punto que estás hablando acerca del evangelio, creo que realmente es súper importante que lo tenemos que retomar para poder convencer, ¿verdad? No convencer, sino hacer que las personas realmente busquen de Dios y no por mi buena palabrería o qué sé yo. bueno, de eso estamos hablando, de esos 4 libros. No tenemos 4 apocalipsis, a pesar de que hay un apocalipsis de Pablo. Solamente quedó 1. No tenemos 4 de Gálatas, solo del Evangelio. ¿Por qué será? Bueno, se me ocurre no solamente a mí, sino que muchos comentaristas también opinan lo mismo, que diferentes comunidades necesitaban un libro sobre el Salvador del mundo. Es que eso es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son libros acerca del Salvador del mundo. Mateo le escribió a los judíos para demostrar que fueron cumplidas las profecías del Antiguo Testamento en el Señor Jesús. Marcos le escribe a una comunidad cristiana helenística. Entendemos lo de helenístico, ¿verdad? Con influencia de los griegos. Cuando decimos helenístico, pensemos en los griegos, en la cultura griega, en el idioma griego. Y esa comunidad cristiana estaba en alguna parte de lo que antes era el Imperio Romano. Lucas a una audiencia gentil. Recordemos que Lucas le fue enviado a Teófilo. Y Teófilo significa amigo de Dios. Su nombre ahí va incluido, ¿verdad? O ahí va el significado. Entonces tenemos judíos helenizados, una comunidad cristiana, pero con características griegas también, gentiles como Lucas, Juan a personas conocedoras de la cultura judía y también tenían contacto con el pensamiento griego. Es decir, el mismo libro acerca del Señor Jesús a diferentes comunidades. Y creo que ustedes están informados de que hay muchísimos escritos, no solamente de apóstoles, sino de cristianos con buena reputación y líderes de la iglesia, pero no todos formaron parte de lo que es el canon de las escrituras. Es que, hermano, bueno, yo he escuchado en algunas ocasiones que hablan de los 4 evangelios
Bueno, he oído, digamos, decir de que son, ¿cómo le dijera? Digamos, si usted está en una posición ahí, ¿verdad? Y alguien lo está viendo de frente, por detrás, a la derecha y a la izquierda, ¿verdad? Entonces, se dicen muchas cosas, ¿verdad? Y cuando se hablan de los evangelios sinópticos, ¿verdad? Entonces, hablan de verlo, digamos, que se narra, ¿verdad?, la historia del Señor, completa, es lo que dicen, ¿verdad? O lo que he escuchado yo con respecto a eso. Pero bueno, yo estoy leyendo bastante. Yo creo que no terminé de leer lo que nos envió, pero sí he tratado, digamos, me gusta mucho, ¿verdad? La posición de estos dos señores, lo que hablan con respecto a estos puntos también que usted nos está confirmando, porque en realidad es cierto, no tenemos, ¿cómo le digo? No tenemos como que pasamos los evangelios para leer las epístolas, para leer Apocalipsis o para leer muchos otros, pero poco nos paramos ahí para estudiar, ¿verdad? Que es lo que más deberíamos de estudiar, porque si somos cristianos, entonces nos debería interesar o súper interesar la vida de Cristo para imitarlo, ¿verdad? Y muchas veces, como dice usted, poco se predica en la iglesia, poco se enseña. Yo estoy, hermano, ansioso de que usted nos comparta un libro que dijo que nos iba a compartir, historia de cristianismo o algo así, digamos, que tiene que ver con la vida de Jesús, porque, digamos, para complementar, porque yo sé digamos, que nos va a ayudar mucho y de verdad, digamos, viéndolo desde ese punto de vista, es interesante, es muy interesante y ya estoy emocionado sin verlo, sin leerlo. Bueno, hermano, hoy les voy a compartir 3 libros. ¿Y por qué se los voy a compartir? Porque estamos ahorita haciendo recomendaciones y un énfasis en lo que es el corazón de la Biblia. Estos evangelios son el corazón de la Biblia. ¿De qué sirven las epístolas sin el evangelio de Jesucristo? ¿De qué sirven las profecías si no se hubieran cumplido en la vida, ministerio, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo? No servirían de nada. En cambio, si tuviéramos solamente los evangelios, sería suficiente, porque es la base, y como se lo he dicho en otras ocasiones, no exageraba cuando se los decía. En el evangelio está que usted ame a su prójimo. ¿Para qué quiere usted 1 Corintios 6, cuando Pablo los regaña por andar peleando ante los incrédulos? ¿Por qué libros del contexto histórico, de la cultura, de las costumbres en la época del Señor Jesús? Porque se dice y con buenos fundamentos que el Señor Jesús habló en arameo, pero los evangelios fueron escritos en griego. Y ahora usted los está leyendo en castellano y desconociendo las culturas y costumbres de esa región, de esas regiones donde andaba el Señor Jesús, la vida política, la vida social. Entonces, usted quiere meterse de lleno a profundidad y entender mejor, asimilar y conseguir la edificación necesaria. Métase de lleno. Tírese al río de cabeza. Ahí va a encontrar mucho material útil. Como dice hermano Dionisio, ahora sí la mando. Solo uno de esos libros tiene 312 páginas, el otro tiene 265, creo yo. Entonces, ahí de ese gusto, hermano. Le mando más de 500 páginas ahí.
Y no era broma lo que les dije, que tengo más de 1500 libros ahí disponibles en digital, pero se los vamos a ir a hacer llegar lo que... Bueno, si alguien me pide, hermano, mire, de casualidad usted no tiene aquel libro de Josefo, que Josefo, aquel historiador, es cierto que él habló de un hombre llamado Jesucristo. La historia habla de Jesús. O sea, nadie duda en este mundo. Así como todo el mundo sabe que existe Nerón, se sabe que existió el Señor Jesús. Es decir, no solo la Biblia habla de Jesucristo. Ahí están ese montón de libros. ¿Los quiere conocer? Vaya pidiéndolo. Se los voy a dar baratos cada uno. Barato, barato, barato. Hermano Leonis. Yo seguro le voy a pedir mucho, hermano, porque, bueno, yo primero que mañana tal vez me traen bueno, un hermano ahí me cedió una computadora, una CPU, entonces seguro voy a poder leer ya mejor. Es que vieron que con el teléfono no soy muy hábil me cuesta más, pero tal vez con la compu sí ya le pueda meter un poquito más duro. Sí, ahí le voy a agradecer, hermano, todo lo que me mande. Después ahí le voy a decir, le voy a ir pidiendo. Ok, hermano, estoy de acuerdo. Yo no leo en el celular porque para mí es imposible. Si a usted se le hace difícil, para mí es imposible. Y tampoco es fácil imprimir esas 600, 700 páginas que les estoy enviando por hoy. Entonces, la ventaja de la computadora es que usted no tiene que leer todito, sino algunas partes que le resulten más interesantes. Así como hay libros que va a preferir en lugar de otros, no significa que usted está obligado a leer todo el libro. Si todo le pareció interesante, pues lo siento por usted, ¿verdad? Quemar pestañas, pero tal vez no siempre es necesario leer el libro entero. Pero la Biblia sí es necesario leerla todita. No podemos vivir lo que fue hecho en el pasado porque la cultura cambia permanentemente. Había una cultura muy diferente en la época del Señor Jesús. Había un lenguaje muy diferente en la época del Señor Jesús. Y las cosas que estaban de moda, no nos vayamos hasta hace 2000 años. Las cosas que estaban de moda cuando Raquel era joven, si las usara hoy, se reirían de ella. Lo siento, Raquel, pero usted fue la que dijo que tiene 26 años solo de cristianismo. Ahora sumémosle los demás años. No, fue usted que lo dijo, así que ni me vea de esa manera. Lo que estaba de moda cuando ella era niña, lo vamos a decir de esta otra manera, lo que estaba de moda cuando ella era niña ya no está de moda. Cambia la cultura, cambia la moda, cambian las costumbres, entonces necesitamos libros como esos. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice, necesitamos ser transformados por la renovación de nuestra mente. Para esto necesitamos reflexionar constantemente. Y aquí Raquel ya me delató. En la época en la que yo les ayudaba y dirigía el equipo para evangelizar, yo sí era chavalo en esa época. No era, ella es más joven que yo. En esa época, mi entendimiento era un poquito diferente, pero no fueron muchos años. Es decir, a mí me decían, aquí está el plan de salvación. Creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Cuando el Señor Jesús nos ha enviado a decir esas 4 cosas. Lo repito, si el Señor Jesús dijo 15 veces lo mismo en un solo discurso, yo seguiré diciendo lo mismo. Nos manda a predicar el evangelio. Y el empeño de Raquel y yo y otros que andábamos ahí era, tal vez no con mala intención, tal vez pensábamos que eso era lo correcto. Si logramos convencer a alguien que se meta al agua, pero no, desde esa época sí les insistía yo que no era de meterlos al agua. Ya teníamos un pensamiento un poquito diferente al que nos enseñaban. Y les decía, tenemos que darle y teníamos una lista de temas, como ella lo mencionó.
pero no era de 15 minutos para que alguien entrara al agua. Sin embargo, pues no tenía el mismo entendimiento de lo que es el evangelio. Puede que el próximo año hable un poquito diferente a lo que estoy diciendo hoy, pero no me culpen. El apóstol Pablo eso es lo que recomienda y a él lo estoy citando. Dice que debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente. Y es una renovación constante, permanentemente. Es decir, usted necesita reflexionar en cada tema constantemente. Ya sé lo que es el evangelio. No vuelvo a leer los evangelios. Necesita reflexionar sobre lo que leyó, sobre lo que sigue leyendo y más adelante seguirá tratando de renovar su entendimiento de las escrituras. Y no estamos diciendo que no importa lo que piense, que la doctrina no importa si es no estamos diciendo eso. El entendimiento, la profundidad para edificar su pensamiento, para edificar su manera de actuar y de pensar y de enseñar en la iglesia. Así que usted también puede que más adelante piense algo diferente de lo que está pensando hoy. A lo mejor algunos hoy están pensando cositas un poco diferentes a las que tenían entendidas la semana pasada. Se supone que las clases tiene que haber información nueva. Se supone que si estamos en una escuela, no es buscando cosas que inventar, sino conocer cosas que antes no las habíamos reflexionado de la misma manera. Entonces, esa renovación es constante, lo que recomienda el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, las narraciones y enseñanzas que encontramos en los evangelios, aunque fueron en otra época, en otra cultura, en otro idioma, fueron escritas de tal manera que tienen la misma validez hoy que hace 2000 años. ¿Qué les parece? Otra cultura, otro idioma, otro ambiente social, otro ambiente político, otro tipo de personas, otras creencias. Algunos creían en resurrección, otros no, aún de los religiosos, pero son exactamente igual de válidas para esa época como para hoy y como para dentro de 5000 años más si el Señor Jesús no ha venido. ¿Qué le parece? ¿Dónde ha encontrado usted un sistema ético, moral, de enseñanzas profundas que transforman la personalidad de todo ser humano, que 2000 años después estén intactas en su vigencia, en su contenido? Unos libros allá en Baxter que tenían, me decía el hermano Alexandre Oliveros, libros de más de 10 años van a la basura. Botamos más de 1500 libros. Hubiera llorado el hermano Leonis. Y algún otro de ustedes también. Botamos más de 1500 libros. Y yo me acuerdo que los botamos escondidos del presidente y escondidos de otro maestro que no lo hubieran permitido. Y dice el hermano, esto tiene más de 10 años, esto ya no sirve. Claro, son comentarios, ediciones anteriores. ¿Se acuerdan lo que hablamos de la Reina Valera, por ejemplo? Reina Valera 1960. Y les digo, ya tenemos la 2015. Tenemos la Reina Valera actualizada. ¿Y qué hacen el montón de locos con la 1960? La edición más antigua, que ya ha corregido con las versiones recientes. ¿Y qué hacen con la misma? No tiene sentido. Aún en las versiones de la Biblia, imagínense, ya hay un lenguaje desactualizado. ¿Han leído versiones de la Biblia que dicen Rachel en vez de Raquel? Por ejemplo, ¿verdad? Vosotros os acongojáis y cada vez que veláis, y no hablamos así, entonces ¿para qué usar versiones así? Y se sube al púlpito con una versión que habla de descualistáis y agotáis y veláis y simplificáis y destruís. No se puede, no se puede. Entonces,
Ah, pero con el evangelio, el mensaje, la esencia, fíjense que 2000 años después y todavía es válido, efectivo, siendo el mismo. ¿Qué les parece? El corazón de la Biblia. En realidad la Biblia entera, ¿verdad? Sigue teniendo el mismo valor y tendrá por muchos años más, mientras Cristo no venga por segunda vez, la misma validez. No es necesario actualizar las narraciones, las mismas narraciones. Usted quiere hablar del hijo pródigo, no tiene por qué inventarle palabras o agregarle un personaje para que suene en otra época con mayor efectividad, con mayor eficacia, ¿no? El hijo pródigo, usted lo seguirá leyendo como el hijo pródigo y todas las generaciones futuras lo deberían entender de la misma manera que lo estamos entendiendo nosotros y de la misma manera que lo entendieron originalmente en arameo, en griego, en latín y en las costumbres y culturas de esa época. La misma lección, el mismo mensaje, la misma parábola. Lo que encontramos en los evangelios es la buena nueva sobre cómo Dios cumplió lo que había prometido. La historia completa del Señor Jesús. La historia completa no es solo la Navidad, que se refiere al nacimiento, no es solo la Semana Santa, que se refiere a su pasión, su crucifixión, no es solo el bautismo, sino la historia completa del Evangelio es el estallido mundial, en un mundo que en su mayoría no lo esperaba, pero estallido que convirtió al mundo entero en algo completamente diferente. Y todo el mundo está invitado a descubrir ese mundo diferente y espiritual, porque el Señor estaba anunciando el reino de Dios. Algo ocurrió. Con esa llegada del reino de Dios, con ese anuncio del reino de Dios, algo estaba pasando. El mundo estaba siendo rescatado de la corrupción y de la decadencia. Me acuerdo de Romanos capítulo 8. Y todos somos invitados a mirar al Señor Jesús, no a lo que me dicen. Si no te metes al agua, te vas a ir al infierno. No, no es eso lo que se tiene que decir. Invitar a las personas a que ellas vean al Señor Jesús, que ellas escuchen al Señor Jesús. Es el personaje principal de esta historia, de este cambio universal, de esta explosión que se dio con la llegada del reino de Dios, con el establecimiento de la iglesia, con la vida, ministerio y enseñanzas del Señor Jesús en estos 4 libros. Pero no solo mirarlo, sino encontrar en él y a través de él la forma en que este mundo está al alcance de todas las personas. Eso es el evangelio. Y eso es a lo que tenemos que invitar. ¿Cómo podríamos comunicar el evangelio en 5 minutos? Es bastante difícil. Pero si no tuviéramos más que 5 minutos con una persona, si la persona nos dice, mire, lo voy a escuchar, pero solamente 5 minutos. Como solo son 5 minutos, Hechos 2:38. No. ¿De qué sirve Hechos 2:38 sin escuchar a Jesucristo? Como solo son 5 minutos los que me permite, entonces déjeme, aquí le enseño, mire, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Se fija? Se bautiza, se salva. Si solo tuviéramos 5 minutos con una persona, no deberíamos transmitir una teoría, no deberíamos transmitir una idea, sino pienso, y estoy de acuerdo con otros que les he leído y piensan igual, acerca de la persona del Señor Jesús, del Salvador del mundo. ¿Qué más importante que hablar un poco acerca de la persona del Señor Jesús? Un poquito lo que alcance en esos 5 minutos de la vida del Señor Jesús. Usted se va a Romanos 3:23, ahí no menciona al Señor Jesús. Es la figura del resucitado, lo único irresistible.
no es la elocuencia de un hermano lo irresistible. El hermano tiene 45 años de predicar el evangelio. Dejemos que sea él el que hable. No. Él no es como el Señor Jesús. Si vamos a hablar algo, que sea sobre el Señor Jesús. Para eso quedó escrito en los 4 libros. Los evangelios nos dicen, ustedes andan por mal camino y tienen que regresarse porque Dios está haciendo algo nuevo. Esa explosión de la que les decía. Y si quieren ser parte de la nueva creación, y si quieren pertenecer al reino de Dios, porque Dios está haciendo una cosa nueva, deben abandonar el camino por el que están yendo. Eso es lo que dicen los evangelios. Y para los que dicen, mire, olvídese de evangelio, dele de comer a los niños, cuide a los ancianos, visite a los presos, olvídese de evangelio. No se puede. Gracias al evangelio es que se promueve las obras sociales, las obras benéficas como atender niños, atender jubilados, atender al hambriento. Entonces, que nadie le diga a usted, olvídese de evangelio y váyase a la calle. Entonces, cuando usted va a la calle buscando cómo dar de comer al hambriento, cuando usted va a ver las necesidades en los hospitales, en las cárceles, usted está practicando el evangelio. Entonces, no permita que alguien le diga, olvídese del evangelio y vaya a socializar. No se puede separar. En mi corto tiempo que estuve por allá, lejos de acá, viajé con varios hermanos a evangelizar y casi todos hablaban de 2 cosas. Del bautismo para el perdón de pecados y que había un infierno que los estaba esperando si no se bautizaban. Y si llegaban a una casa donde había un montón de estatuas, pues les decían descaradamente, bueno, para mí era descaro porque era casa ajena. Y la casa ajena se respeta. Y le decían, agarre eso y tírelo al fuego porque eso no es, que tienen ojos, que tienen manos y un montón de pretextos y que se va a ir al infierno. Y una vez les dije yo, ¿y por qué no predicamos que hay alguien que los ama, que los llama? Y que eso pues está escrito. ¿Y por qué no hablamos de la mujer que se dio su vida para poderlo criar? ¿Por qué no hablamos de Mateo 5, las buenas aventuranzas? ¿Por qué no hablamos de todo eso? ¿Por qué es necesario llamar al infierno donde realmente, pues, para mí no lo miraba como necesario para que alguien pudiera acercarse a Dios? Sino que decía yo siempre que cultiváramos el amor hacia Cristo Jesús, y que con ese amor pues pudieran ellos llegar al bautismo, y que ese bautismo pues les iba a servir para el perdón de sus pecados. Siempre lo he pensado así, pero me quedé solo en pensamiento nada más, ¿verdad? Ahí. Porque si pasaba del pensamiento a la acción, iba a tener más serios problemas, y ya tenía un montón, ¿verdad? Entonces me quedé con ese sentimiento y yo quería compartirlo, hermano. Nada más. Sí, bueno, ya lo habíamos mencionado y es triste que alguien, en vez de renovar sus pensamientos constantemente, esa es una recomendación, aunque no estábamos estudiando a Pablo, pero es una buena recomendación porque es lo más común en cualquier iglesia del mundo. Usted va a pensar como Cristo si piensa lo mismo que yo. Indirectamente eso es lo que nos dicen y a mí me da tristeza. Me da tristeza. Yara. Sí, hermano, comentario acerca de lo que hemos aprendido hoy. Me vino una reflexión acerca de que algunas iglesias de Cristo solo la actitud
de toda la congregación, pues, de todas las iglesias, podría decir, es exclusividad, en el sentido de que solo nosotros somos la iglesia, solo nosotros somos los llamados. Y a veces los líderes predican para que solo los que están reunidos en el espacio físico cambien, enderecen sus vidas. Sin embargo, dejan a un lado el amor hacia el prójimo, a los de afuera, que el evangelio llegue a ellos y ellos puedan vivir lo que nosotros estamos viviendo. Sin embargo, es algo que hay que cambiar, porque Jesucristo no fue exclusivo para cierto grupo de personas y predicar el evangelio a toda criatura. Sin embargo, es un error que se están cometiendo y creo que debemos de cortar de raíz. No solo pensar en nosotros mismos, de cómo mejorar nuestra vida, en dejar de estar pecando, dejar de hacer esto, lo otro, sino de invitar a las otras personas, que como decía el hermano Lamberto, de que el evangelio es amor. No solamente infierno, que te vas a morir, si no te bautizas, sabes que te va a pasar esto, lo otro, no. Hay un Dios que nos ama y espera de que dejemos a un lado nuestro error, en nuestro pecado, y conforme el bautismo Él va a ir moldeándonos y alcanzar pues lo que nos tiene unido a todos los cristianos, lo que es la vida eterna. Esa es mi opinión. Gracias, Yara. Hizo además el Señor Jesús muchas otras cosas en presencia de sus discípulos, las cuales, si se escribieran, no cabrían los libros en este planeta. Pero esas que están en los evangelios tienen como propósito crear fe en Jesucristo y creyendo alcanzar la vida eterna.